Somos periodistas. Cumplimos con nuestro trabajo. En momentos de crisis en el Ecuador, somos información. Nuestro compromiso es y será con la libertad de comunicación y expresión. No somos prensa corrupta. Somos pueblo que luchamos levantando la bandera de Ecuador. Por una patria libre de agresiones y violencia. Por un periodismo responsable. Ecuador, estamos contigo. Prensa Unida. Para finalizar, concluimos lo siguiente. La revolución comunicacional aparece luego de la caída del muro de Berlín. Con la revolución comunicacional se da inicio a la era de la informatización. El imperio comunicacional surge de la mano del neoliberalismo. El objetivo del imperio mediático es que los sujetos sean otros que sí mismos. Lo que se propone en los medios comunicacionales es uniformar a la sociedad. El poder mediático, a medida que impone ideas en la sociedad, va imponiendo el sentido común. La conquista es formar el parámetro de lo que se dice y de lo que se piensa. La intención es hacer único, el pensamiento de la sociedad. Muchas repeticiones hacen una verdad. Los medios generan paranoia. Los medios tienen el poder de crear la realidad. El poder mediático logra imponer deseos, favorece la sociedad de consumo. ¿Hasta dónde se practica la libertad de expresión? La realidad es una construcción del medio que la enuncia. Crear terror social es el objetivo de los medios. Es un imperio bélico comunicacional el que está al frente del poder mediático. El poder mediático colabora con el complejo militar industrial. El monopolio mediático se ha ido devorando a todas las fuerzas del mercado comunicacional. El monopolio mediático es la mayor negación de la democracia. Los medios falsean la realidad. Los medios de comunicación tienen como tarea fundamental interpretar los hechos mentirosamente para alimentar la industria armamentística. Los medios justifican invadir países con la excusa de protegernos. Someten países para protegernos, apuntan a dominar el mundo para protegernos. El mundo va a ser mío porque quiero que no me ataque el otro. Los medios nos interpretan. Todos somos hablados y no hablamos. Todos somos pensados y no pensamos. Todos somos interpretados y no interpretamos. La conciencia crítica es lo más alto que podemos conseguir en nuestra existencia. Termina aquí, Filosofía aquí y ahora, 8ª temporada. Amigos, amigas, piensa Ecuador. Siempre piensa Ecuador. Y hoy, que nuestro país vive una circunstancia particular, nos obliga a pensar mucho más en él y cómo apoyarlo. Cómo ser parte de la reactivación. Cómo ayudar a superar juntos esta crisis. Y les traigo una reflexión que es ya conocida, pero que es muy pertinente en estos momentos y nos habla sobre lo virtuoso de la circulación del dinero. La historia comienza con la llegada de una persona importante a un hotel de una pequeña ciudad afectada por una gran crisis. El visitante solicita al dueño del pequeño hotel una habitación y como seña le entrega un billete de $100 y pide conocer las habitaciones. Mientras el visitante es conducido hacia una de las habitaciones, el dueño del hotel, con esos $100,
corre a pagar sus deudas con su proveedor de sábanas. Con los $100 en su mano, el proveedor de sábanas sale de su local y se dirige a cancelar una deuda que tenía con el vendedor de telas. El vendedor de telas, a su vez, sale apresurado a cancelar su deuda con la señora que le vende alimentos. La señora de la tienda de alimentos, con los $100 en la mano, se acerca presurosa hasta el hotel y cancela una deuda que tenía con el dueño. En ese momento, el visitante que revisaba las habitaciones baja y dice que no se quedará en el hotel, por lo que toma su billete de vuelta y se va. Nadie ganó $1 adicional, pero todo el pueblo saldó sus deudas y pudo sobrellevar de mejor manera la situación. La reflexión: cuando el dinero circula dentro de nuestra economía, todos ganamos. Llevándolo a términos más amplios, si hoy con fuerza impulsamos la producción nacional y nos enfocamos en consumir lo nuestro, el dinero se queda en casa, en nuestro país, y comienza a circular de forma dinámica, permitiendo que la economía poco a poco se reactive y como consecuencia proteja la producción y el empleo. No podemos negar que en esta crisis muchos sectores recibirán un duro golpe y su reactivación tomará algún tiempo. Pero también hay muchos otros que tienen la gran oportunidad de reinventarse, consolidarse, ampliarse y generar nuevas plazas de trabajo. Pero no solo depende de ellos, depende también de las acertadas políticas públicas que los impulsen y protejan, y que tú los prefieras. Por eso, cuando vayas a adquirir una prenda de vestir, piensa Ecuador. Cuando vayas a comprar lácteos, piensa Ecuador. Cuando necesites comprar mascarillas, víveres, artículos de limpieza y aseo personal, piensa Ecuador. Cuando vayas a hacer un pedido a domicilio, piensa en el emprendedor ecuatoriano, en el producto ecuatoriano, en la marca ecuatoriana. En definitiva, en estos tiempos y por un buen tiempo, piensa Ecuador. Saludos cordiales. Buenas tardes, amigos y amigas. Estamos ya listos para iniciar nuestro programa. Como todos los días jueves, hemos previsto iniciar nuestro espacio de análisis, de comentarios, de opinión sobre los temas inherentes a nuestra nación ecuatoriana, los temas que tienen que ver realmente con la realidad de nuestro Ecuador, la participación de los actores sociales, de los actores políticos, la participación del pueblo en sí, qué papel preponderante tiene la sociedad en lo que tiene que ver la vida misma de nuestro país, o estamos a expensas de quienes son los llamados gobernantes, o quizás peor, los denominados bárbaramente padres de la patria,
los únicos encargados de dirigir el destino de nuestro país. ¿Cuál es la situación sobre este asunto? Vamos a invitar el día de hoy, o más bien hemos invitado el día de hoy a un distinguido caballero, joven, entusiasta, un hombre de grandes luchas, de importantes gestiones sociales y comunitarias. Me refiero, señoras y señores, al distinguido caballero licenciado Leonardo Quirós. Él se ha caracterizado por ser un activista y promotor social con experiencia en desarrollo comunitario y políticas públicas de educación superior. Tema, políticas públicas. Aquí hemos topado varias veces el tema, pero realmente a veces en nuestra comunidad a nivel local parece que eso es un asunto de susto para la ciudadanía, más cuando las políticas deben hacer justamente desde el pueblo. Como activista social y político ha desarrollado importantes actividades, activista por los derechos humanos, y a propósito, hace poco nomás estuvo una audiencia de derechos humanos, ya mismo vamos a conversar. Activista por los derechos humanos, coordinador del proyecto Canasta Solidaria de Alimentos de la Fundación Núcleo, coordinador de organizaciones barriales Mi Barrio de Pie, cofundador del Frente de Estudiantes y Becarios, asesor de organizaciones comunitarias. Nos parecemos bastante en esto con Leonardo. Experiencia profesional, exdirector de Desarrollo Humano e Inclusión Social del GAD de Durán, exdirector de Planificación, Senacid, Zonas 5 y 8. Importante el tema de planificación. En este gobierno no se conoce, no se entiende ese término. Ex coordinador del programa, de programas de educación, ONG Chilean International Guayaquil, y capacitador en espacios de educación no formal, entre una referencia de lo que es y quién es el personaje invitado para el día de hoy, el licenciado Leonardo Quirós. Señoras y señores, Punto de Vista se complace en presentar a un distinguido caballero y vamos a saludar ya con él en este importante día. 30 de julio agoniza el séptimo mes del año 2020, un gobierno que tiene poco más ni menos de 10 meses de gobierno, pero que estamos de tumbo en tumbo. Saludos para mi querido amigo, el señor licenciado Leonardo Quirós, en esta tarde a través de Punto de Vista en el programa Aroma Estéreo Radio TV Online. Bienvenido, Leonardo. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias. Contento de estar con ustedes, contento de poder compartir, de poder tener este espacio de diálogo. Qué importante que es en estos momentos tener estos espacios para dar justamente la batalla comunicacional, esa batalla contrahegemónica a los medios tradicionales. Y que, bueno, mis felicitaciones a este espacio justamente en el cual he sido invitado. Así que muchísimas gracias, estimado Valle. Bueno, sí, nosotros acá muy comprometidos con la labor social y comunitaria, esta ha sido nuestra característica desde toda la vida, creo que por eso caminamos y andamos quemando suela todavía. No hemos sido como medio de comunicación de acción de hace 35 años atrás, a los 15 años muy jóvenes comenzamos en esta labor muy loable, muy importante para la comunidad de servicio social, insisto. Entonces no nos hemos vendido al poder político de turno y eso nos ha caracterizado por ser frontales y directos. El tema que hemos citado para hoy, Leonardo, ya es de su conocimiento, hemos hecho la promoción respectiva, desafíos de la juventud en la política nacional. ¿Qué tanto en cuanto la juventud está activada? ¿Qué tanto en cuanto la juventud está siguiendo la jugada, como en un partido de fútbol? Si usted le tira el centro delantero tiene que estar atento para hacer la jugada final y poner el gol dentro del arco, el balón dentro del arco, ¿verdad? O sea, así más o menos tiene que estar atento el pueblo, porque si no, estamos quejándonos, estamos llorando, pegando los gritos al cielo, pero no hacemos absolutamente nada. Pero quienes estamos, como en el caso de quien le habla, con 50 años, ya me pongo a pensar que de aquí para adelante ya como que viene en declive la acción social, el entusiasmo, la energía, el trabajo, la forma de visualizar las cosas. Creo que ya hemos recorrido medio siglo, pero la juventud, lo que se dice, la esperanza, el futuro de la patria. Leonardo, por favor, una panorámica general del papel de la juventud en la política nacional aquí en Ecuador y en todo el mundo, pero particularmente en nuestro país. Leonardo.
Sí, muchísimas gracias. Sí, es importante demarcar justamente algunos temas en el marco del rol que cumplimos los jóvenes a nivel de la política nacional. Aquí decir que, por ejemplo, la Constitución de Montecristi nos pone a los jóvenes como actores estratégicos para el desarrollo nacional. Entonces, desde allí partimos cómo la Constitución de Montecristi nos genera ya un rol estratégico en la sociedad, ¿no? Por un lado. Por otro lado, lo que ocurre también es que a nivel de los jóvenes, en este momento no hay una discusión precisamente a nivel ideológica, sino que se genera una discusión a nivel de lo concreto. ¿Qué es lo concreto? Es la situación que en este momento estamos viviendo. El sector de la juventud, por un lado, no se ha cumplido con la juventud de las 40 universidades ofrecidas, por ejemplo, por este gobierno, y que ya sabemos que se fue o traicionó un plan de gobierno que establecía aquello y no ha generado absolutamente ni siquiera el proyecto para una sola universidad, por un lado. Y por otro lado, tenemos también a nivel del país una alta tasa de desempleo a nivel de los jóvenes. Estas dos aristas que son muy fuertes marcan mucho una agenda de los jóvenes en este nuevo momento. En este nuevo momento donde los jóvenes tenemos que generar un despertar. Hay muchos distractores, decirle. Hay muchos distractores. El mismo tema tecnológico genera una distracción del involucramiento de los jóvenes en la política, por un lado. Por el otro lado, también está algunos de los casos que en este momento estamos viendo, estamos acudiendo, estamos presenciando, mejor dicho, un gobierno con un alto grado de corrupción, una corrupción institucionalizada en el gobierno, lo que genera también que muchísimos jóvenes, ¿verdad?, no quieran tener un papel más protagónico en la política porque esto lo que ha hecho es distorsionar. Entonces, ahí hay una labor muy fuerte a nivel de jóvenes que generamos una actoría social, una actoría política en los diferentes territorios. Y es justamente empezar a dar la batalla de las ideas para que otros jóvenes, mediante el pensamiento crítico, vayan viendo lo importante que es nuestro involucramiento en la política, que vale decir que para el 2021 nosotros, los jóvenes, vamos a representar más del 40% del electorado. Quiere decir que vamos a cumplir un rol preponderante en las siguientes elecciones, que no es nada más ni nada menos que ver cuáles serán los destinos de nuestro país. Entonces, en un contexto amplio, antes de profundizar en un tema específico, sí, decir que hay distractores, pero decir también que este momento es el momento del despertar de los jóvenes. ¿Por qué? Por justamente todas esas afectaciones concretas en las cuales nosotros nos estamos sumergidos. Ausencia del tema de educación a través de la reducción de presupuesto y también el tema de el empleo, que son dos aristas fundamentales que están en la discusión en este momento dentro de la juventud y que eso justamente es el detonante para que haya una discusión más macro, ¿no? Interesante, Leonardo, hablando en términos generales, ¿no? Pero usted ha dicho, inclusive ha referido indirectamente de cierta indiferencia o el sistema está dado de una manera para que la gente no vaya debatiendo ideas, que no vaya poniendo en tema de análisis lo que está significando en X, Y o Z situaciones del país. Y eso es lamentable. Sin embargo, ¿cómo se podría motivar en vista de que, por ejemplo, la Constitución del 2018 es extremadamente garantista de derechos del ciudadano y entre ellos ubica a los jóvenes como un sector social muy importante? Inclusive a través del Consejo Nacional de Igualdades se garantiza mecanismos de protección, mecanismos de participación, pero algo hace falta. A decirlo menos, el Consejo de Participación Ciudadana como parte de la función quinta, aquí digo yo, la más importante, de transparencia y control social, en donde el ciudadano tiene la potestad de participar de manera activa, individual o colectiva, en los casos y temas inherentes de la administración pública en todos los niveles de gobierno y a nivel nacional. Sin embargo, falta esa motivación para que los jóvenes, se ha visto en escuelas, en colegios, que hay niños, adolescentes, jóvenes que
por sí solos brillan con luz propia, con un brillante conocimiento, con unas brillantes aptitudes, con una brillante capacidad de disertación, de oratoria, pero que en el transcurso del tiempo se va perdiendo esa esencia y se va siendo víctima de un modelo social perverso que a veces distrae la atención. Pocos son los que logran cultivar de tal manera que llegan a ser grandes líderes con una voz y un conocimiento diáfano para defender los intereses del pueblo. ¿Qué falta? ¿Qué hay que hacer, Leonardo? Sí, yo considero que hay que profundizar en justamente las políticas públicas implementadas para eso. Si bien es cierto, hay un gran marco en el tema legal, en el tema que está establecido tanto en la Constitución de Montecristi como en algunas normas legales, ¿verdad? Eso está, o sea, la norma te permite ejecutarla, pero lo que ocurre es que hay que profundizar, hay que convertir esa norma en una política pública efectiva, con una participación real. Una de las cosas que hay que fomentar es que las participaciones sean en los diversos niveles, pero que se apunte a construir justamente algo concreto. Sobre políticas públicas concretas, generar también acciones concretas. Y hemos visto como en la última década se han consolidado muchos espacios de participación que efectivamente han sido establecidos para tener voz, ¿verdad? Voz los jóvenes, pero que ha faltado un impulso final hacia aquello. Y es porque algunas iniciativas, ¿verdad? Y en el marco de la coyuntura, a veces de la coyuntura del país, pueden mucho más que un tema de juventud que es más a largo plazo. O sea, cuando hablamos de un trabajo a tener resultados, sobre todo cuando nacen desde las comunidades, estamos asistiendo justamente a un plan que te genera a largo plazo unos resultados, que sin embargo se tenía en el gobierno pasado, en el gobierno de la Revolución Ciudadana, se tenía justamente una visión de planificación. Ejemplo, una de las palabras que a los jóvenes, cuando estamos en estos espacios no formales de organización y hablamos de temas de política, y se malentiende, e inclusive llega a ser hasta mala palabra en muchos espacios, porque no se entiende justamente a la política como ese arte de ser más para servir mejor, como ese arte de abonar, de construir, de crecer junto a la sociedad. No se la entiende como ese espacio para construir unas políticas públicas que van a beneficiar a todos y todas. Fíjese usted que uno justamente de los temas que habíamos venido trabajando justamente en el tema profesional es la construcción de políticas públicas a nivel de educación superior, y que se consiguió muchísimo a través justamente de la participación juvenil en las diferentes asociaciones de estudiantes, federaciones de estudiantes. Y es temas que se han conquistado, como la gratuidad de la educación del tercer nivel, cuando fue la Constitución del Montecristi, cómo se movilizaron los jóvenes, cómo se consiguió también a nivel de universidades privadas, el mismo tema de la política de cuotas para becas, pero también de regularizar las mismas mensualidades. Y asimismo, las becas, ¿no? Una política pública insignia del gobierno de la Revolución Ciudadana que nace también a través de la participación de los jóvenes. Y no solamente, mucho se habla de las becas internacionales, como miles de jóvenes fueron a estudiar a las mejores universidades del mundo por sus propios méritos, ¿sí? Se fueron a las mejores universidades del mundo, pero también hubo una gran política pública de becas nacionales que hizo que justamente muchos jóvenes que venían de familias que cobraban el bono de desarrollo humano ingresaran a la universidad y obtuvieran automáticamente una beca, y que venían de sectores históricamente excluidos. Fíjese usted que a través de la política pública, ¿verdad?, se logró que 7 de cada 10 estudiantes que ingresaban a la universidad pública eran las primeras generaciones en su familia en ingresar a la universidad, a la educación de tercer nivel. Y sabemos claramente, ¿verdad?, que la única manera para romper el círculo de la pobreza es a través de la educación. Entonces, ahí lo que tenemos que también generar a nivel de país es una gran orientación y reorientación del verdadero sentir de la política, del verdadero ser de la política, que eso es lo que va a hacer que cada vez más jóvenes quieran involucrarse. Fíjese usted que hace unos días acudía justamente a una entrevista, me invitaron a una radio, y el periodista me decía: ustedes los jóvenes, ¿qué espacio están reclamando?
si, ojo, se ha demostrado que los jóvenes también están en temas de corrupción. Se refería al ejemplo del señor Salcedo, que está en investigaciones, el señor Bucarán, en la segunda generación, por cierto, en el tema de Dalo, ¿verdad? Y yo le hacía una reflexión a este periodista y le decía, señor, usted está hablando de la excepción, no de la regla. Los jóvenes somos, ¿verdad? Esos entusiastas que se levantan todos los días a trabajar por el país, los que salimos y nos fajamos por construir un mejor país, que lamentablemente en este gobierno nos han empezado a robar las esperanzas, nos han empezado a robar los sueños, porque en este momento sentimos que no hay una falta de oportunidades, pero que sin embargo no desmayamos y seguimos estando. Usted me nombra 2 personas, yo le puedo nombrar miles de jóvenes, ¿verdad?, que trabajan día a día por el país. Entonces, también decirle a los jóvenes, no nos podemos dejar convencer por ese discurso de que los jóvenes somos corruptos o de que los jóvenes ingresamos a la política a corrompernos. Eso es falso. Eso es falso. Los jóvenes debemos ser los actores claves para transformar la política y para pelear por una construcción, ¿vale? El término es decir, pelear a nivel social para construir una mejor sociedad que pueda disputar, ¿no? Que pueda disputar ese modelo de sociedad que necesitamos o que queremos los jóvenes. Bueno, apueste por la vida, ¿verdad? O un modelo de sociedad que apueste por el capital como lo tenemos en este momento. Entonces, la participación es sumamente importante y yo creo que en este nuevo momento hay que profundizar esa participación para tener acciones concretas que nos permitan ya llevar a cabo estas acciones, pero en lo concreto. Excelente, su desglose fantástico, concebido de la mejor manera. Esa es la forma como tiene que desarrollarse en una sociedad civilizada a la que apuntábamos y apuntamos como Estado, como tal, y versados y basados en una carta magna como es la Constitución de la Política del Ecuador. Ahora, bien, la misma Constitución Política del Ecuador, como decíamos, establece derechos, responsabilidades, obligaciones al ciudadano, al funcionario público, a las diferentes dependencias creadas bajo la norma legal del Estado, pero en ese ámbito, si bien es cierto, podemos ver en el caso puntual de los municipios, de las juntas parroquiales, más de los municipios que tienen a cargo ser promotores a través del Consejo de Protección de Derechos, Consejo de Protección de Derechos, un organismo bajo el cual se debe, a más de la función del Consejo como tal, la misma norma de los GATS obliga a que se dé espacio a la formación, a la organización comunitaria, pero como que a veces a los señores autoridades de turno no les conviene sino tener un grupo puesto ahí a dedo, a conveniencia, a la gente de su gallada, como para que no haya facilidades de debate, como para que no haya contraposiciones de parte del pueblo, y más bien se hace clientelarmente, sumado a ello el desconocimiento, sumado a ello el quemiimportismo de la ciudadanía, pues nos pone en este dilema de no respetar lo que establece la norma. En ese sentido, Leonardo, ¿qué se puede hacer si el mismo Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debe exigir dentro de la rendición de cuentas qué tanto han hecho? Pero lo que se ve en la práctica es que se da ciertamente una reunión de participación ciudadana y toman la foto, hacen registrar y eso presentan, pero no hay evidencia pues de que sea sustancial. Esto es un formulismo. En la práctica no se está cumpliendo el mandamiento de la Constitución, Leonardo. Sí, ahí es decir, voy a referirme a 2 temas, ¿no? Con relación, por ejemplo, al Consejo de Participación Ciudadana. Lamentablemente, en el país se generó digamos que están haciendo de las leyes, de la misma Constitución, básicamente están trapeando el piso. Los ecuatorianos conocemos lo que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana. Primero, tenemos que recordar cómo asistimos a este deterioro de ese Consejo de Participación Ciudadana y cómo se volvió con un instrumento más bien persecutor. Entendemos una consulta inconstitucional que se generó en el año 2018 y donde se tomó al Consejo de Participación Ciudadana, el Trujillato,
quien se declaró casi emperador y dijo estar por encima de la misma Constitución. Y para lo único que en ese momento ese Consejo de Participación Transitorio sirvió es para generar en el país una especie de cacería de brujas y básicamente para darle el poder completo a ciertos sectores del país, a poderes fácticos del país. Eso es un primer momento. Entonces, entender allí primero lo que ocurrió con el Consejo de Participación Ciudadana. Luego, ¿verdad? Cuando veían que había un rechazo de la gente por ese Consejo de Participación Ciudadana y por todo lo que lo venía haciendo de manera ilegal y ilegítima, ¿verdad? Se procedió a tener un nuevo Consejo de Participación Ciudadana. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Lo que hicieron fue, nuevamente, ilegalmente destituir, y ahí vemos algunos casos como la compañera Victoria de Sintonio, Walter Gómez, bueno, algunos de los consejeros que el mismo señor Toares se los destituyó, la señora Chalá. Y en este momento tenemos un Consejo de Participación Ciudadana que yo pregunto, ¿cuáles son las acciones, cuáles son las atribuciones? No lo vemos. Entonces, por el tema del Consejo de Participación Ciudadana, no es que el Consejo de Participación Ciudadana como ente, ¿verdad? Como un poder del Estado, no es que no ha funcionado. Lo que ocurre es que está raptado, secuestrado y no está cumpliendo con lo que la Constitución dispone, por un lado, porque se dedicó básicamente a perseguir. Por otro lado, lo que me preguntaba justamente de los roles a nivel de los GAT. Por ejemplo, yo tuve la experiencia de trabajar en ese tema en el GAT de Durán. Y por ejemplo, ahí se trabajó muchísimo el mismo tema del presupuesto participativo, del tema de la generación de políticas públicas para jóvenes. De hecho, en Durán había un grupo de jóvenes que permanentemente estaba y permanentemente inclusive tenían canales digitales como Notiveo, donde le daban participación a otros jóvenes. Es decir, en Durán, ahora desconozco cómo está la situación, pero sí lo había. Pero desde ahí, justamente, de lo que usted manifiesta y de lo que hablábamos al inicio de políticas públicas, es donde deben hacer algunas propuestas. Por ejemplo, una de las cosas que estamos impulsando en estos momentos desde los territorios es que mucho se habla del tema de emprendimiento. Mucho se habla, ¿no? Y el gobierno te dice que tenemos que emprender y todo el mundo te habla de emprender, pero te lo dicen como una iniciativa aislada. Cuando los jóvenes lo que realmente en este momento estamos reclamando es que eso sea una política pública de Estado. No sirve de nada decirle a un joven, allí está y te vamos a otorgar un crédito, cuando tú vas a ver el crédito, primero que los requisitos ya no cumples, ¿ya? Segundo que no hay un verdadero plan de formación y de capacitación para que los jóvenes podamos realmente estar formados, ¿verdad?, para enfrentar ese reto de que es emprender. Porque emprender no es solamente ponerte un pequeño negocio y ya eres un emprendedor. Hay más. Tiene que ser concebido como mucho más. El emprendimiento no puede ser tomado como un arma para que el Estado se deslinde de la responsabilidad de la gente, de darle un trabajo justo, de atenderlo con el tema de la seguridad social, de asistirlo y darle protección social. No puede ser entendido el emprendimiento como allá tú verás qué es lo que hace y cómo consigues. Por allí no es el camino. Entonces, cuando hablamos de emprendimiento en nuestra propuesta, es decir, como política pública, con formación, con crédito, pero también con un alto componente de innovación. O sea, no es posible que también nos estén convenciendo que el tema de emprendimiento solo tiene que estar supeditado o condicionado, mejor dicho, a solamente generar algún bien, servicio pequeño y venderlo e intercambiarlo. Tiene que ser un tema de empezar a innovar, tiene que ser un tema de tecnología, tiene que ser un tema que se preocupe por darle un seguimiento, tiene que ser un tema de incubador. Ahora, lamentablemente, las políticas públicas en el marco del cambio de la matriz productiva, del cambio de la matriz cognitiva, han desaparecido. El tema del cambio de la matriz cognitiva, ¿qué significaba eso? Era justamente desarrollar conocimiento, desarrollar innovación. Y para eso un papel preponderante cumplían las universidades, a la cual se la ha abandonado la universidad pública. ¿Para qué? Para que la universidad privada asuma. Entonces, cuando hablamos de política pública nos referimos a eso, a cosas fundamentales que en este momento nos interesan. Y usted también nos ha indicado. No dejar estos espacios como el Consejo de Participación de Protección de Derechos como un espacio cerrado y solamente para tomar una fotografía y ver qué se ha hecho. Yo creo que desde allí
tiene que necesariamente nacer propuestas de política pública. Eso es una de las reformas que tiene que hacerse, porque eso es un resultado concreto. ¿Cuál es desde los GAT y de los diferentes espacios de participación? ¿Cuál es la propuesta de política pública que concretamente se está proponiendo, ¿no? Marco la participación también en esos espacios. Me parece, Leonardo, me parece que estamos claros de que como que al gobierno nacional y a muchos sectores de la política nacional es como una piedra en el zapato la función de transparencia y control social. Eso es como que le tienen sapeando ahí toda la actividad que puedan realizar. ¿Y eso qué sucede a nivel nacional? Sucede a nivel local. Porque yo, por ejemplo, en el caso puntual, en algún momento, si tuve la oportunidad de ser autoridad en servicio público, pero órgano funcionario de control, me interesa una sociedad organizada y siempre hemos buscado la organización, no hemos escatimado esfuerzo para tratar de dar orientación, asesoría, tratar de organizar algunos colectivos, pero también es difícil sobrellevar a la gente, motivar que la gente se interese. O sea, hay un problema grave de conducta y cultura social, eso es también innegable. Entonces ahí cabe la expresión muy popular, en la tierra del ciego el tuerto es rey, así, definitivamente así. Si la gente no despierta, si la gente no pela los ojos bien pelados, a ver lo que está pasando en su pueblo con los propios recursos que maneja la autoridad electa, que es al final empleado del mismo pueblo, entonces ellos hacen lo que bien les viene en gana. Eso se ha visto a nivel nacional. Da la impresión que a nivel local es de la misma manera, Leonardo. No sé cuál es su criterio al respecto. Sí, es importante. De hecho, ¿no? Justamente dentro de la normativa te indica el tema de la rendición de cuentas. Y la rendición de cuentas no solo visto como un evento que lo haces cerrando el año fiscal para decir qué es lo que ha hecho, sino te dice que tiene que haber mecanismos de rendición de cuentas. Entre ellos, por ejemplo, los GAT deberían cumplir y permanentemente alimentar la información por medio de sus plataformas oficiales de qué es lo que se hace con los recursos, cómo se contrata, quién ha hecho, cuáles son los planes a ejecutarse, las veedurías ciudadanas. ¿Sí? Hay que trabajar. Por eso yo decía que a mí me preocupaba el rol que en este momento está desempeñando el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, donde justamente tiene la Secretaría ahí también de Transparencia. A mí me preocupa porque me parece que está totalmente desconectado de los verdaderos objetivos que se tienen. Y eso genera un espacio para que regresemos a lo que ocurría antes. Nadie sabía qué pasaba en los GAT, no se sabía qué utilizaban con los recursos. Me refiero antes de la Constitución de Montecristi, que luego estableció que había que rendir cuenta de lo que ejecutaban en el municipio. Entonces, creo que la ciudadanía tiene que empoderarse de esos espacios. Hay los observatorios ciudadanos, están las veedurías. ¿Sabe cuál es el problema, mi estimado? Es que a veces las mismas autoridades de los GAT se toman los espacios. Es decir, las mismas autoridades llegan a esos espacios, ¿verdad? Allí les dice, te vamos a dar participación, por allí empiezan a decir, te vamos a poner algún familiar, ven cómo se está manejando la situación, y lo que hacen es cooptar el espacio. Y eso es lo que la ciudadanía no debemos permitir. Lo que la ciudadanía debe estar consciente es que esos son los únicos espacios de participación donde deberíamos tener una real participación fuera del gobierno, en este caso de los GAT. Entonces, las veedurías son importantes. Hay que fomentar más en el país las veedurías ciudadanas, los observatorios ciudadanos, la participación juvenil en los diversos espacios, y para eso también tiene que involucrarse a no solamente las organizaciones que desde el Estado se puedan ir creando, sino que debe de generarse también espacio desde las organizaciones no gubernamentales, que también hay espacio. Yo tengo experiencia, por ejemplo, en una institución, una fundación acá en Guayaquil. De hecho, yo estuve desde muy joven en los grupos juveniles, y esos son espacios muy válidos, donde también debería tener un enlace de estos espacios de educación no formales para que también construyan políticas públicas. Entonces, no solamente desde allí, desde los espacios construidos con políticas del Estado, sino también desde los que se generan desde otras iniciativas, ¿no? Entonces, no, estamos de acuerdo. Eso es un rol preponderante, y nosotros como ciudadanos, como jóvenes, tenemos que empoderarnos de esos espacios. Iba a pasar de lleno a otra pregunta, pero vale desmenuzar un poquito más. Se olvidó de mencionar usted, por ejemplo, una instancia de participación, también los consejos consultivos.
Pero se da el caso, Leonardo, que cuando tú estás de candidato, te arrastras como cual serpiente, abrazas al más sudoroso ciudadano, te mendigas un voto y te conviertes en el salvador del pueblo. Pero te eligen, te dan la posibilidad que seas el mandatario y ahora gobiernas a las espaldas del pueblo, sin cumplir el mandato que establece el artículo número 1 de la Constitución, en lo que establece que la voluntad soberana radica en el pueblo. De tal manera que este tema de los consejos consultivos es vital. Es por eso que a veces hemos escuchado a algunos funcionarios decir, no, esto se hace porque yo digo, porque yo soy el presidente o yo soy el alcalde. Y no es así. Y a veces también este programa tiene el título, a propósito, para los televidentes amigos, estamos dialogando con el licenciado Leonardo Quiroz. Hemos citado el tema neurálgico en cuanto a este asunto de tratativas y debates de abrir el panorama y la visión de la ciudadanía. El tema, desafío de la juventud en la política nacional. La política vista como política pura, que ya mismo vamos a hablar de ese tema. Estamos hablando al momento de política pública, que eso es distinto. Eso es una derivación de lo que puede significar al arte de la política de servir, la política pública, los lineamientos bajo los cuales voy a buscar un bienestar para la ciudadanía. Puedo definir así una política pública. De tal forma que es interesante aquello. Y este tema de los consejos consultivos debería ser vital, Leonardo, como para que la autoridad diga, hey, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Qué resolvió el pueblo? ¿Qué es lo que quiere el pueblo? Entonces eso vamos a hacer, sintonizado con las necesidades del pueblo. Y que el pueblo pueda decir, hey, señor funcionario, ¿qué le pasa? Usted está haciendo lo que no debe. Hey, acá es, y dale el oriente, dale la dirección necesaria y evitar que haya estos excesos y abusos que hoy se está viendo en tamaños y tremendos casos de corrupción, Leonardo. Sí, justamente yo creo que lo que no debemos permitir, ¿verdad?, es que se degenere el espíritu por ejemplo, de los consejos consultivos, ¿verdad? Yo creo que eso es importante. Yo creo que inclusive no se debe tomar como algo que, es que tenemos que cumplir y lo hacen por simplemente un mero normalismo. Yo creo que eso es un error. Eso es sumamente un error. Esos son espacios justamente para poder escuchar, para poder zumbar a nivel de los distintos, de las distintas instituciones del Estado, porque déjenme decirles que efectivamente eso se aplica en todas las instituciones del Estado. Yo recuerdo en Cenecit, acá en Guayaquil, por cierto, estaba el economista René Ramírez de ministro y acá María José de Luca, se decían los consejos consultivos justamente en educación superior, les invitaba a la empresa, a las empresas, a las universidades, es decir, a los diferentes estamentos para ir construyendo justamente. Para eso tiene que servir. Entonces, una cosa es no permitir cooptar nuevamente el espacio ni cumplir por el formalismo, sino que realmente se conserve el espíritu para el cual fue creado estos espacios. Uno. Dos, que yo creo que es importante definir ahí un tema. Claro, una cosa es política pública, que para eso están estos mecanismos. Y otra cosa es la política o los partidos políticos, que son básicamente esa herramienta para, obviamente, llegar al poder y aplicar su modelo, su ideología de Estado, su ideología en un Estado, en un país. Entonces, yo creo que la ciudadanía tiene que empezar a comprender estos dos niveles. En política pública es lo que a todos, sin distinción, ¿verdad?, tiene que interesarnos, no importa qué camiseta eres o qué color eres, sino que lo que va a generar bienestar, lo que la gran mayoría del pueblo también tiene que luchar porque se haga. Y lo otro, obviamente, tiene que ver con el tema de la participación política. Pero eso también hay que empezar a empatar. En el caso de los jóvenes, ¿no? En el caso de los jóvenes concretamente, eso es un poco lo que ahuyenta, digamos, a los jóvenes. Porque solo ven a la política como eso. O sea, se imaginan la tarima, la gente en las banderas y el discurso. Y no nos imaginamos la mesa con diversos actores discutiendo cómo mejorar el bienestar y la situación de la gente, que esa es la real política donde se construye. Para eso también los consejos consultivos, justamente que usted acaba de mencionar. Entonces,
Eso en el marco de aquello. Yo creo que hay que seguir fomentando y hay que rescatar el espíritu para qué fueron concebidos estos espacios de participación. Perfecto, Leonardo. Este diálogo no me imaginé que íbamos a entrar por ahí. Consideraba que íbamos a entrar realmente a la política pura, política partidista, política de ideología, pero estamos hablando de políticas públicas y vamos a dar ya mismo el salto a la política pura. Para ir concluyendo, dos ideas más, este tema de política pública. Podemos pensar de pronto, la Constitución, dije hace un momento, garantiza derechos, establece obligaciones tributarias, laborales, sociales, una serie de obligaciones. Pero también la Constitución tácitamente establece responsabilidades del ciudadano. Y el ciudadano tiene que saber la ley. Yo siempre en nuestros espacios, profundamente en nuestro medio de comunicación, es orientador. Presento la noticia, pero siempre hay una explicación adicional para orientar el tema. Sin embargo, en temas de opinión, vale la pena decir, si es un señor, un ciudadano que está vinculado al medio de la transportación, ¿qué ley tiene que saber? Mínimo la ley de tránsito y otras. Si es un comerciante, ¿qué ley tiene que saber? El código tributario, tiene que saber las ordenanzas que regulan esa actividad. O sea, si es un comunicador en el caso nuestro, ¿qué tengo que saber? La ley de comunicación. Si un artesano, la ley del artesano. En fin, para cada sector social está creada una ley. Pero el ciudadano como tal, ¿qué tiene que saber? Si no le vamos a mandar a leer, digamos que toda la Constitución como mandar a leer la Biblia, pero no está mal que lo hagan, debería hacerse. Por lo menos tener una noción. Pero hay gente a veces que hemos visto en algunos debates que hablan de la ley y la ley, cuando le preguntan, bueno, ¿en qué parte, qué ley, qué artículo? O sea, no saben dónde están parados. Entonces, creemos fundamentalmente que es necesario que la ciudadanía asuma su rol fundamental, su responsabilidad de saber la ley. ¿Estoy equivocado? ¿Cuál es su criterio? ¿Cuál es su visión, Leonardo? Sí, yo ahí tengo un punto de vista con relación a un poco nuestra cultura, digamos así, nuestra cultura a nivel de la sociedad. No estamos muy acostumbrados, ¿no? Como sociedad, justamente a interesarnos por estos temas tan fundamentales como es conocer nuestros derechos, también nuestras responsabilidades, ¿no? Sino hasta que tenemos algún interés concreto y particular. Pero yo también creo que eso hay que impulsar. O sea, el tema de conocer sobre los diversos temas a nivel, por ejemplo, el tema de la misma participación ciudadana, saber hasta dónde tengo acceso a la información, por ejemplo. Yo como ciudadano tengo el derecho de conocer cómo se manejan los recursos del Estado, a saber cómo se contrató. Es decir, todo ese tipo de cosas lamentablemente no está considerado. Y sí creo que tenemos que empezar a hablar de una cultura de derechos y de responsabilidades en el país, que nos hagan, y eso es una transformación que no va a ser a corto plazo, eso va a ser una transformación de mucho que nos va a tomar en un mediano plazo, pero que creo que es importante también hacerlo y socializar y generar espacios. Y regreso nuevamente a lo que usted planteaba al inicio. Yo creo que los espacios de participación ciudadana, tanto a nivel los que impulsan el Estado como los que están también en la sociedad civil y en la sociedad privada, también deben de hacer. Es decir, tiene que haber una corresponsabilidad de todos, porque verdaderamente no los hay. Los mismos jóvenes, ¿no? Hay una ley de la juventud, hay diversas leyes, hay políticas públicas inclusive para el tema de jóvenes. Hay algunas que se han implementado en este gobierno que no han tenido ningún resultado, pero al final del día tenemos que conocerla. O sea, inclusive cuando yo le planteo a usted y le digo, el tema de emprendimiento no hay que verlo como la ligera, hay que plantearlo también como una ley para que nos den algunas garantías, también va en base a conocer qué es lo que ha pasado. Pero bueno, eso yo creo que es una tarea en la cual todos tenemos que embarcarnos, la sociedad civil, los actores sociales, los actores políticos, las organizaciones no gubernamentales, a empoderar a la gente sobre sus derechos. Pero creo que sí es una tarea que hay que construir y seguir haciendo en el país. Leonardo, de verdad que me agrada conversar, una entrevista bastante fluida, y le digo que estamos entendiéndonos perfectamente en el asunto de políticas públicas. Creo que nos parecemos, hemos desarrollado por su perfil algunas actividades muy parecidas, muy aparte de lo artesanal, lo profesional y lo de comunicación. Y considero que para estar frente de un medio
Yo he visto algunos entrevistadores que a veces se meten en camisa de 11 varas y no saben por dónde salir, o de pronto hablan de su yo personal, mas no pegado a una norma. Y eso es un peligro porque en lugar de informar, de orientar, se desorienta y se desubica al ciudadano. Esperamos contribuir con este diálogo, con nuestro granito de arena, a la concepción clara de lo que sucede en el país, de lo que es los derechos, las responsabilidades y las obligaciones de todo ciudadano. Para concluir el tema de política pública, Leonardo, permítame hacerle también pedirle una reflexión sobre el tema. Volvemos a tratar este órgano que ha sido bastante trillado. Usted mencionó, destituyeron a 4 consejeros. Hoy está un nuevo equipo del Consejo de Participación Ciudadana, su principal cuestionado con temas, ya hablamos de ese tema, cuestionado con temas de corrupción, carnets obtenidos de manera dolosa, ventajas sobre un ciudadano común y corriente que necesita imperiosamente un documento de esos, pero no. Sin embargo, para concluir el tema política pública, Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ellos deberían y deben, está dado los lineamientos para el funcionamiento de esta entidad, deben realizar para suplir todo lo que hemos tratado hasta el momento en estos casi 40 minutos de entrevista. Deben fomentar la instauración, más allá de exigir que los diferentes niveles de gobierno cumplan a cabalidad con la garantía de participación ciudadana. Más allá de eso, sumado al quemimportismo e indiferencia de la ciudadanía, motivar, tratar de buscar, creo que en el Ministerio de Gestión de la Política, aunque se desmanteló toda la institucionalidad, pero ahí estaban registrados todos los órganos sociales de derecho, toda asociación, fundación, todos los órganos sociales establecidos de acuerdo a la ley, estaban registrados ahí, en el RUOX, me parece, Registro Único de Organizaciones Sociales. Fomentar por lo menos a través de ellos la ejecución y realización de la escuela de formación ciudadana que tanto hace falta en el país. El Ecuador tiene recursos. Hay incluso valores, se decía hace un tiempo atrás en el anterior gobierno, provisionados ahí para el tema de capacitación que está alineado y es un rubro complementario en los aportes del seguro de empleados públicos y privados. Y hay recursos que están destinados para la capacitación. Decía el funcionario de CETEC, me parece, en algún momento tengo por ahí una entrevista, que hay recursos que están esperando que organizaciones sociales vayan a evacuar, a pedir, a solicitar para capacitar a su recurso humano, a un comité empresarial, a un sindicato de obreros, a una asociación, a un gremio clasista. Entonces ahí están los recursos. ¿O dónde está la plata ahora con este gobierno? Pero hay herramientas necesarias y recursos necesarios para que el Consejo de Participación Ciudadana genere lo que tanta falta hace en el país, fomentar las escuelas de formación ciudadana. Leonardo, su criterio. Sí, justamente es fundamental, ¿no? Yo hablaba hace un momento de que justamente no a nivel de nuestra sociedad no tenemos una cultura justamente que nos haga autoeducarnos en muchas de las normas, de las leyes, de nuestros derechos, sino hasta tener la necesidad. Por eso se hace muy importante justamente este tema. Y yo inclusive iría en un tema de generar espacios que salgan justamente desde esta institución, pero que sean aterrizadas en los mismos territorios. No sé, llamemos un programa de formador de formadores para poder ampliar el tema de la capacitación, un programa de formador de formadores, una metodología de cascada, y que pueda ir a todos los espacios justamente a educar. Y creo ahí importante, inclusive, que metodológicamente debería ser con una metodología no formal, ¿no? Es decir, con espacios alternativos, lúdicos, creativos. Es decir, el aprender haciendo, el generar en la acción esa formación. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Yo creo que eso también hay que revisarlo, cómo lo hemos estado haciendo también. Creo que es importante evaluar qué es lo que se ha hecho para que esa escuela de formación, porque cuando a veces hablamos de escuela pensamos en un espacio físico, en un aula, bancas
cuando una escuela realmente es mucho más que eso, es una concepción lo que se genera con el término de escuela. Entonces ahí hay que buscar los mecanismos. Pero lamentablemente, como yo también le decía hace un momento, vea, este Consejo de Participación Ciudadana que tenemos en este momento, donde su presidente está enredado en un caso inclusive de los carnets con discapacidad, con el 81% según el registro de discapacidad, y vemos que me parece que es cinta negra, ha sacado provecho. Es decir, ese señor que está ahí representando, ¿qué legitimidad, qué calidad moral podría tener justamente para ir a hablar sobre derechos y responsabilidades o para poder impulsar un tema de esto? Entonces, hay que también ver esos espacios. Me parece que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social en este momento también está desconectado. Y quiero decir esto con relación a algunas instituciones del Estado. Están lamentablemente muchas instituciones del Estado que deberían estar fomentando aquello justamente que estamos discutiendo en este momento: participación ciudadana, construcción de políticas públicas, conexión con la gente para ver sus necesidades, para ver cuáles son sus problemáticas. Están totalmente desconectadas y esas instituciones no están cumpliendo su rol, porque están siendo desmanteladas, porque están siendo inclusive venidas menos, están siendo inclusive desaparecidas, ¿verdad? Del Estado, a razón del Estado obeso, que eso podemos también inclusive desarrollarlo más adelante, ese juego de palabras que luego terminan perjudicando a los ciudadanos y a los jóvenes. Pero en todo caso es lo que le digo, o sea, el Consejo de Participación Ciudadana en este momento está haciendo cualquier cosa menos cumplir con ese rol y menos darnos voz a la ciudadanía. Decía yo en una entrevista con algún personaje, no recuerdo quién, aquí han pasado algunos asambleístas, algunos personajes de la política nacional, y cité un tema que decía: el Estado al servicio del ciudadano. Lo que usted acaba de mencionar hace un momento, el tema de la supresión de partidas, el tema de la llamada optimización del gasto público, eso es un tema netamente neoliberal, ¿no? Sin embargo, todo este tema, o sea, la expresión optimización del gasto público frente a lo que yo decía en un tema, el Estado al servicio del ciudadano, significa eficiencia, significa calidad de servicio, significa agilidad en los trámites, significa óptima acción de manejo y administración de los recursos materiales, económicos y talento humano, y que el ciudadano sea bien servido y que no tenga dificultades de ir 1, 2, 3 veces, 4 veces, por último le perdieron la carpeta, le perdieron los papeles. O sea, qué pena, ¿no? Solamente murmuro ese tema en relación a lo que usted hacía referencia, porque aquí estamos conectados con lo que sucede a nivel del país. Cerremos y diremos la página, el tema de políticas públicas, pero sí es base fundamental para pasar a lo siguiente y complementar nuestro tema del día de hoy. Desafíos de la juventud en la política nacional. Si bien es cierto, usted mencionó ya una parte de este tema concreto, cuando mencionaba de que hay algunos jóvenes que no entienden y creen que la política es sencillamente en la tarima, el discurso, y hay mucha gente que es avergonzada, que de pronto de acá sí le gritan de todo, pero cuando le ponen el micrófono de pronto no saben qué decir, o cuando están ante un conglomerado no tienen un discurso convencedor, algo que llame la atención, en fin. Entonces ahí rehuyen a la acción de política. Creen que la política pura solamente es eso, y no. Hemos venido hablando ya de lo que es política pública, ahora sí en tema de política. Como tal, hoy estamos viendo, hace poco nomás terminó la audiencia de el señor expresidente, yo sigo diciendo, del presidente, del vicepresidente constitucional de la República, porque no ha habido otro que se lo haya elegido por voto popular de manera constitucional. Los otros han sido encargados. Sin embargo, medidas cautelares solicitadas y la presencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, una audiencia paupérrima en donde no asistieron los titulares de las instituciones que tenían que estar ahí, como Secretaría de Derechos Humanos, por ejemplo, de Ecuador, en donde los comisionados internacionales de pronto fueron hasta cierto punto acorralados o llamado la atención de que son temas en que ellos no deben involucrarse, tratando de simular que es una soberanía en temas de justicia, en fin, con el caso del ex vicepresidente Jorge Glass. Con esa reflexión y con lo que ha pasado en otros juicios que está vinculado él y otros exfuncionarios del gobierno anterior,
Da la impresión también que ahora con esta justicia, mal llevada justicia, nadie quisiera meterse en política, pues, mi querido Leonardo, porque es un riesgo, porque una decisión basado en sus competencias, atribuciones y responsabilidades que está establecido en la norma, en los manuales, en los estatutos orgánicos de cada institución, en la LOCEP, en la Constitución, en la ley. Prácticamente nadie va a querer aceptar hacer política porque es un riesgo tomar una decisión de carácter político para beneficio de la sociedad. Más cuando más adelante le pueden criminalizar un acto de su ejercicio de función como tal, Leonardo. Sí, yo quería referirme justamente en el marco del tema, cómo lo vemos, cómo estamos viendo, porque bueno, yo no soy experto a nivel de derecho, ¿no? No podría emitir un juicio jurídico, pero yo sí quiero emitir un juicio como ciudadano con relación al caso del vicepresidente Jorge Glass. Yo considero que él es el legítimo vicepresidente del país. Y es que yo creo que estamos ante un secuestrado político. Un secuestrado político, ¿verdad? Donde esta justicia selectiva que tenemos en este momento en el país, donde la justicia está secuestrada y está justamente al servicio de la persecución, está detrás de todo lo que ocurre en el caso del vicepresidente Jorge Glass. Y lo hemos visto cómo en estos 3 años lo que ha pasado es que las instituciones del Estado, ¿verdad?, han servido como instrumento para judicializar, para perseguir, para proscribir, ¿verdad?, a todo aquel que le haga oposición. Y en este caso, la tendencia política de la Revolución Ciudadana, quien ha sido, y hay que decirlo firmemente, el único, ¿verdad?, que le ha hecho oposición a este gobierno desde que inició la traición, no a Rafael Correa. Yo también quiero ser muy claro de eso. Yo considero que no es que traicionó a Rafael Correa, traiciona un proyecto político el cual fue elegido por los ciudadanos democráticamente en las urnas. Y es por eso que la Revolución Ciudadana, ¿verdad?, es el único movimiento que hace oposición. Y por esa oposición, por plantear las cosas, por denunciar, ¿verdad?, todos esos pactos que, ojo, mira que le ha costado estar como preso político al legítimo vicepresidente del país todo este tiempo, pero él lo denunció. Los pactos con los Bucaram, el reparto en las hidroeléctricas o el intento de privatizar las hidroeléctricas, el reparto, es decir, eso él lo denunció al país en su debido momento. Él dijo lo que se estaba fraguando por debajo de la mesa. Y eso es lo que Jorge Glass lo tiene preso. En el caso del expresidente Rafael Correa, oiga, yo converso con muchos amigos, a veces jugamos pelota y me dice, oye hermano, pero yo escuché primero que eran 30.000 millones de dólares, después que eran 50.000, 70.000, y el otro me dice, no, pero eran 6.000 dólares. Y finalmente le digo, ustedes sí saben por qué dice la sentencia del expresidente. Dice que por un influjo psíquico, a lo Tony Campos, esto ya parece un programa de televisión, parece mentira, pero es real. O sea, es básicamente utilizar a la justicia como una herramienta de persecución y de proscripción política, por un lado. O sea, no han podido demostrar absolutamente nada. Entonces, pero créanme que la gente se ha dado cuenta de esto. Yo en ese sentido marco un antes y un después, le cuento de octubre. Yo manejo cuando tengo mucha cercanía justamente por el trabajo que hacemos en las comunidades, pero yo sí he conversado con gente que me ha dicho al inicio del gobierno, cuando ustedes saben que todos los medios de comunicación hegemónicos se pusieron a hablar de corrupción y sacaban que los casos de corrupción de Correa sin pruebas, lo que hacían es generar allí un juzgamiento o un linchamiento mediático sobre el tema de corrupción y que la gente la ponía a dudar finalmente. Pero después de lo que ocurrió en octubre, ¿verdad?, donde se evidenció cómo la prensa tradicional o los grandes medios de comunicación, ¿verdad?, sesgaban la información y los medios alternativos, los medios digitales, tuvieron un papel preponderante y la gente se pudo enterar qué realmente ocurría, ¿verdad? Eso marcó un después, porque la gente ya reaccionó y decía, bueno, lo que yo escucho en las noticias no tiene que ser real. Si me dice que no pasaba nada en el país, que no le pegaban a la gente, que no le echaban a la gente, y ahí finalmente
veíamos cómo hubieron la gente golpeada, la gente que se les partía la cabeza, muertos en octubre, muertos. Gente que salía a defender justamente los derechos del país. Entonces, marcó un antes y un después. Y en este momento la gente está muy clara en ese sentido. Usted, el fin de semana también estuvimos en el Paraíso de la Flor y le digo que habremos recorrido unas 30 cuadras y si 2 personas estaban en oposición, ya es bastante. Y el resto, todo el mundo diciendo que realmente antes estábamos mejor. Entonces, regresando, la gente sabe que lo único que intentan, ¿verdad? Con los juicios de Rafael Correa es evitar que Rafael Correa regrese al país y participe electoralmente, porque saben perfectamente que le temen, saben perfectamente que Rafael Correa regresando al país, ¿verdad? Va a ganar las elecciones y va a poder desmontar todo este show que han armado, ¿verdad? Estos acá en el país. Entonces, resumiendo, el lawfare, ese poder que el medio de comunicación hace tratando de influenciar en la gente para creer que el gobierno pasado fue un gobierno corrupto y juzgando a todos diciendo que son corruptos, por un lado. Por otro lado, tenemos también a la justicia totalmente parcializada y, y seleccionando sobre quién actúa y sobre robo no se ha dicho nada en los casos de octubre, sobre el mismo tema de quién repartió los hospitales en el país. Entonces, eso no se ha hecho y solamente se van en contra de los que le hacen oposición. Sí, Leonardo, usted ha hecho un resumen de lo que sucedió desde la época en que, cuando vi alguna rueda de prensa citada a la vicepresidencia de la República y sentar ahí en el Palacio de Carondelet todavía en el lugar que le correspondía y denunciar así abierta y frontalmente, yo dije hay que tener cojones, definitivamente, porque estamos poniéndonos al filo de la navaja. Si es que tiene razón en lo que está denunciando Jorge Glass, estamos hablando, y aquí lo decimos siempre, y no nos amilamos, estamos hablando de que se está de por medio enfrentando a una mafia política. El tiempo le dio la razón. El trabajo de fuerza de choque iniciada antes inclusive con el tío del ingeniero Jorge Glass, todo lo que pasó ahora armando y atando cabos, exactamente concluye en que todo esto estaba maquinado, pero alguien maquinó todo eso. Sin embargo, la justicia secuestrada poco o nada ha hecho con claridad para poder emitir una justicia propia y verdadera. Estamos a expensas de un nuevo proceso electoral. Buscan las mejores artimañas para poder coartar el derecho democrático y un atentado a la democracia, impidiendo a elegir y ser elegido, de tal manera que la jugada fue maestra. Dejar sin el vehículo político que era el movimiento en aquel otrora tiempo, y en mucho tiempo de la historia ecuatoriana no se había visto un movimiento con tan grande aceptación y una maquinaria política. Y vamos a hablar de este tema porque esto sí tiene que ver ya con política propiamente, ¿no? Y a decirlo menos, yo no he visto un pronunciamiento que se diga por ahí. Por ejemplo, mire por dónde va mi análisis, Leonardo. Si bien es cierto, hemos visto que la segunda o la primera vicepresidenta encargada tuvo problemas por ciertas actitudes irregulares e ilegales de recibir aportaciones para fomentar posiblemente su organización política, que era de hecho, no era de derecho. Me refiero a Movimiento Revolución Alfarista. En tanto, no justifico, por cierto, sin embargo, aquí viene el tema. Las atribuciones, las responsabilidades, las competencias, las permisibilidades que tiene cuando Movimiento Alianza País, en la parte de analizar el régimen orgánico, establece un capítulo específico relacionado con el fomento de la economía y el movimiento financiero de la organización política y la responsabilidad o del tesorero único o del responsable del manejo económico o del tesorero de la organización. En ese sentido, debe fomentarse el movimiento para acción política, para capacitación, para política en territorio, para todas las actividades concernientes que está avalizado y habilitado.
con aportes de sus adherentes permanentes y de sus adherentes y simpatizantes. Y la gestión que el responsable del manejo económico pueda realizar para cumplir los objetivos. Es decir, la ley mismo lo ampara. Sin embargo, se ha acusado de una serie de situaciones para hacer un espacio selectivo de judicialización. Se dice en el publicado que hizo el señor Villavicencio de que Odebrecht puso presidente en el 2017. Ese fue el titular que desemboca en un caso sobornos, pero en el camino se ha ido haciendo varios acomodos, seleccionando el espacio hasta el 2016, porque si vamos al 2017, el principal beneficiario de ese supuesto acto doloso es el actual presidente de la República, pues. Pero la obra fue maestra, porque con ese pretexto inclusive, luego algunos asambleístas que se quedaron alineados al gobierno, lograron arrebatar el movimiento político a sus verdaderos fundadores. Un alcance a ese comentario, análisis y división, Leonardo. Ahí. Sí, yo creo que, por ejemplo, no está bien, deja mucho que desear, ya es el cuarto presidente en lo que va del gobierno, no sabemos si vaya a ser la última. Esperemos que sí, por el bien del país, porque estamos totalmente desacreditados. Después de haber sido el ejemplo del mundo, ahora somos, digamos así, tomados de ejemplo, pero para lo malo en este momento. Entonces, en el caso de la participación política, vea, si hay algo que nosotros tenemos que en este momento como ciudadanos defender, es justamente ese derecho a elegir. Porque debemos entender, seas de la corriente correísta o no correísta, debes entender que lo que se está vulnerando es tu derecho a elegir. De hecho, a los que no son correístas, la capacidad que tienen para derrotarlo en las urnas. Hay personas que dicen que todo se hizo mal. Entonces, siempre cuando converso les digo, bueno, si todo hizo mal, ¿por qué buscan proscribirlo? Déjenlo que participe y finalmente en las urnas se sancione si lo hizo mal. Entonces, dejen que la gente finalmente busque. Pero lo que ocurre en el país, ¿no? Y hay una situación de un autoritarismo neoliberal. Por sí el neoliberalismo es autoritario, pero no guarda ni los conceptos más básicos, como tener una oposición justamente a alguna tesis. Ni siquiera eso guarda, porque quien les hace oposición se los persigue. Tenemos compañeros que en octubre, sin tener ninguna prueba, estuvieron presos. El caso de nuestra compañera prefecta de Pichincha, Paola Pavón, Virgilio Hernández, Cristian González, presos por decir que habían estado conspirando en contra del gobierno, pero en cambio aquí en Guayaquil, ¿verdad? Todos fuimos testigos porque fue en la prensa, en vivo y en directo, cómo sacaban volquetas con llantas, con tierra, vehículos municipales para bloquear el puente de la Unidad Nacional, y déjenme decirles, dije, para que no ingresen algunos compatriotas de la sierra, ¿no? Algunos compatriotas indígenas. Y yo siempre cuando he ocurrido estos momentos le digo, oiga, si usted me demuestra que siquiera estuvieron en Durango, ¿sabe qué? Yo digo, tiene razón, ni siquiera todo fue una pantomima, pero ellos sí bloquearon, ¿ah? Ellos sí se fueron, cerraron el aeropuerto y contra ellos nada, absolutamente nada. Eso es la persecución de la que tenemos. ¿Pero por qué? Porque temen a esta corriente de la revolución, a esta corriente progresista, a esta corriente que busca el bienestar de la gente y que lucha por la mayoría. Entonces, la participación política, lo que están coartando es el derecho a elegir. Vea, yo puse en el mes de, hace unas semanas atrás, una medida cautelar, justamente acá en Guayaquil, en contra del CNE. Porque yo también me digo, mediante las presiones de un contralor que no ha podido ni siquiera demostrar su acción de personal, o sea, que es ilegal, que es ilegítimo, pretendía justamente borrar el registro de compromiso social, y vemos cómo en este momento, después de tanta presión, también se lo ha suspendido. Me parece que hoy es el día 9 o el día 10, donde tienen que generar las pruebas de descargo para que puedan analizarlo. Pero eso ya es vulnerar fuera del tiempo, cuando ya fue un tema que fue revisado por el Tribunal Contencioso Electoral. Entonces, cuando decimos que esto es un autoritarismo neoliberal que no guarda ni la forma de las tesis neoliberales, inclusive ni siquiera que haya una oposición a esas tesis,
Oiga, estamos acudiendo a un lawfare, pero recargado, con una persecución descarada. Entonces, eso es coartar nuestro derecho, por un lado. Por otro lado, vimos también cómo hasta modificaron, es decir, hicieron una modificación al reglamento y ahora decía que si quieren participar afuera tienen que venir aquí al país a decir sí, acepto la candidatura. O sea, son cosas que van poniendo, pero ¿por qué? ¿Por qué ponen todo esto? Porque saben que la Revolución Ciudadana es la primera fuerza política y la aceptación que tiene y el reconocimiento del pueblo hacia el gobierno de la Revolución Ciudadana es tal que la gente te dice en este momento antes vivíamos mejor. Inclusive los que no son correístas te dicen, nosotros creemos que sí, que Rafael Correa hubiera manejado mucho mejor la pandemia. Nosotros creemos, inclusive, que lo que estamos pasando en el país no lo pasáramos si estuviera Rafael Correa. Vean, muchos jóvenes asistieron por primera vez a un paro, conocieron lo que era un paro por primera vez en octubre, que déjeme decirle, dicho sea de paso, a mí también me llevaron detenido. ¿Por qué? Por tener un megáfono en la mano. Imagínense, ¿cuál era el delito? Tener un megáfono en la mano y protestar sobre el paquetazo económico. Por eso me llevaron detenido. Entonces, muchos jóvenes que ven ahora cómo sus profesores y niños, cómo sus profesores ahora están en las plazas protestando sentados, porque no les pagan. Eso ya no pasaba, eso pensamos que era olvidado. Derechos fundamentales, como el tema de la salud para todos, con calidad, el tema de educación, que pensábamos que ya eran derechos ganados y que no iban a ser vulnerados, han sido vulnerados por este gobierno y la pandemia fue un gran termómetro para ver el modelo de país que los ecuatorianos queremos, necesitamos. Ese modelo de país que ellos prefieren pagar la deuda o el modelo de país que precautela la vida. Y eso es lo que nosotros queremos. Los jóvenes es a eso a lo que queremos sumarnos. A eso es lo que nosotros entendemos como un país que tenemos que ser responsables de construir. La participación política juvenil tiene que ver ya en este momento con cuál es el futuro de nuestro país, cuál es el futuro que nosotros queremos construir. Esa es la participación que en este momento, y para eso tenemos ejemplos, tenemos muchísimos ejemplos de cómo se están generando en el país, ¿verdad? Esta persecución, pero que también es nuestro deber estar firmes en nuestras convicciones y saber que por lo que luchamos verdaderamente nos va a dar como resultado un mejor país, un país de bienestar para todos y para todos. Leonardo, interesante sus criterios. Debo participarle, hay una importantísima acción de opinión de los ciudadanos. Creo que el tema fue como anillo al dedo. Si me pongo a leer los mensajes, pues nos pasamos ya toda la tarde. Quiero consultarle a usted, Leonardo, ¿cómo estamos de tiempo, de agenda? ¿Podemos continuar unos minutos más? Son las 16 horas 28 minutos, televidentes amigos. Leonardo. Sí, quería pedirle por favor, porque justo tengo alrededor de unos 10, 15 minutos, justamente tengo una reunión con algunos compañeros líderes del norte de acá de Guayaquil, entonces justamente estoy saliendo para allá, pero todavía tenemos unos minutos adicionales, mi estimado. Perfecto, Leonardo, perfecto. Muchas gracias, su gentileza. Entonces, obviamos la lectura de mensajes, vamos a precisar la entrevista. Hoy que estamos propenso a un proceso electoral, todavía está por dirimir, de acuerdo a la documentación presentada por los ejecutivos del Movimiento Compromiso Social. Estamos en vilo todavía, a ver si sí o no. No sabemos qué pasa con el otro movimiento, Libertad del Pueblo, Justicia Social, no se han pronunciado, pero Juntos Podemos sí, también se ha manifestado en contra de esta decisión malhadada del señor Celi. Su denuncia presentada como medida cautelar, el contencioso electoral la archivó. ¿Cuáles fueron los pormenores de esa denuncia? ¿Bajo qué criterios asumió esa resolución el Tribunal Contencioso Electoral, Leonardo? Sí, comentarle que desde el movimiento, ¿verdad? Desde el Movimiento Compromiso Social, a través de su presidenta Vanessa Freire, se hizo una denuncia en el contencioso electoral, allí se la ingresó. En mi caso, yo lo hice justamente acá como una medida cautelar en el Consejo, en la unidad judicial de acá de Guayaquil, y luego de unos días inclusive fue negada bajo el argumento de que legalmente yo no estaba en el movimiento,
y por eso no se me estaban vulnerando los derechos, lo cual es totalmente erróneo, equivocado y está por fuera de toda lógica. Porque yo justamente lo que manifestaba es que se está vulnerando mi derecho a elegir. O sea, se está vulnerando como ciudadano. Yo me siento afectado de justamente lo que no se permita participar a un movimiento político, a una tendencia política, ideológica, en el cual yo me siento identificado justamente para construir ese país en el cual yo creo. Pero lamentablemente sabemos también lo que ocurre en el país. Hay una persecución en los diversos niveles, inclusive a los mismos jueces, y ellos en este momento, por temor, por lo que sea, están tratando también de mantenerse al margen y finalmente fallando en favor de estos grupos y más no de la ciudadanía. Porque hay que entender también una cosa. En este momento, en el Ecuador, créame, no tenemos un gobernante. Hay un señor que está sentado en Carondelet, pero los que gobiernan son los poderes fácticos, son los grupos económicos, es la prensa, es el grupo bancario, ¿verdad? Y ciertos grupos políticos, el cual así en este momento se intente desmarcar, son culpables de la debacle que estamos viviendo en el país. Entiéndase el Partido Social Cristiano, entiéndase los Bucarán, entiéndase Lazo, entiéndase muchas de las facciones, inclusive de estos grupos que se identifican que son izquierda, que son de una izquierda más pura, que también le hicieron el juego a este gobierno. Entonces, entendamos que son ellos los que en este momento tienen el control del país. O sea, nosotros como ciudadanos de a pie, como actores sociales, como actores políticos, como ciudadanía en general, nosotros debemos reflexionar, ¿verdad? Y en base a que antes vivíamos mejor y que ahora estamos justamente, estamos viviendo un momento nefasto para el país, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión la vamos a tomar en el 2021 porque la Revolución Ciudadana va a participar. Por más que intenten proscribir la participación de la Revolución Ciudadana, estamos seguros que va a participar y va a ser la opción de la gran mayoría del pueblo, que ve justamente en la Revolución Ciudadana la salida, ¿verdad?, a esta gran crisis, ¿verdad?, y el inicio justamente de un país de bienestar, de recuperar los derechos, de recuperar las oportunidades, de recuperar ese país de esperanza, de recuperar ese país de sueños. Y a eso nosotros estamos seguros, ¿verdad?, que en el 2021 va a regresar la Revolución Ciudadana a ser, ¿verdad?, quien ejecute, ¿verdad?, esa decisión popular para mejorar el país, ¿no? Leonardo, casi para finalizar, lo hemos visto a Leonardo Quirós, tuve la oportunidad de conocerlo, quizás usted no me ubicó, sin embargo, en algún lugar X determinado, en una reunión, lo conocí, luego lo vi en escena en varias protestas, estuve en la capital de la República en la protesta antes de octubre, en la de octubre no, me dediqué a retransmitir la señal desde mi punto de emisión con Radio Wambra, Radio La Calle, otras radios del norte del país, la movilización de todas las provincias, estábamos transmitiendo, pocos éramos los medios, una maratónica jornada desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, trabajábamos en un lugar que cierran a las 6 de la tarde, despedían la transmisión, la gente en el exterior me pedía que por favor no deje de transmitir porque nadie está informando y que éramos del medio que estaba trasladando información junto con las matrices, lógicamente. Entonces, nos dio la satisfacción de que estábamos llevando información para saciar la necesidad informativa de la gente. Pero en varios episodios de la protesta social frontal, dando el pecho y poniendo cara al asunto, a la problemática, lo hemos visto a Leonardo Quirós. Joven, entusiasta, empujante a la labor social y también muy ordenado en sus criterios y sus ideas. Posibilidades de armar una candidatura, no le han mencionado, hay de pronto expectativa en usted en llegar a formar parte de los cuadros políticos, a sabiendas que usted maneja un distrito en Guayaquil, me parece el distrito número 2. Hay posibilidades de armar una coyuntura, ahora que estamos con la UNES, ahora que está, aparte de si suprimen definitivamente el compromiso social, entra en juego otro movimiento que está siendo parte de la UNES como es Centro Democrático. ¿Cómo se está manejando ese tema, Leonardo?
Sí, muy bien, muchas gracias por la pregunta. Nosotros los jóvenes partimos de una premisa, nosotros estamos abanderando causas. Nosotros particularmente yo me he abanderado a una causa, porque bueno, para los compañeros que nos están observando, yo fui parte de esa generación que vio desmembrada a su familia con la crisis del 99 y la expulsión, yo le llamo, de miles, de más de 2,5 millones de personas del país. Estaba pequeño, pero me tocó asumir, de hecho, ese momento nefasto del país. Entonces, pertenezco a esa generación. Luego conocí la Revolución Ciudadana y los cambios, las transformaciones sociales, cómo se fue generando esas oportunidades en el mismo país, que la Revolución Ciudadana lo que demostró es que los sectores que fueron históricamente excluidos, la clase popular, se demostró que no necesitaban dádivas, lo que necesitaban es políticas públicas que generen igualdad de oportunidades. Y eso se demostró, y eso se hizo en la Revolución Ciudadana. Y luego estoy nuevamente en un proceso donde me identifico con la crisis del 99 porque nos encontramos en un proceso de indefensión. Porque en el 99 el Estado trabajaba o defendía los intereses de los bancos y produjo tremenda crisis financiera. En este momento estamos igual. Entonces, pero viví ese proceso intermedio de la Revolución Ciudadana que tanta fe y tantas esperanzas. Entonces, hemos luchado por esa causa, por recuperar ese país de oportunidades que teníamos. Eso nos animó justamente a hacer ya una actoría política. Hemos venido haciendo actoría social durante muchos años. Yo hago actoría social desde los 14 años, pero a nivel político nos hizo justamente asumir ese rol, inclusive dirigiendo un distrito acá en Guayaquil, la zona norte popular, de acá de Guayaquil. Y en este momento, claro, se genera un debate por relación a las candidaturas. Yo le digo, eso no es una decisión que pasa por Leonardo Quirós, eso es una decisión que pasa por la militancia, por las bases, y también pasa por nuestros compañeros que están en el Buró Nacional. Hay una opción, hay el respaldo, el apoyo de nuestros compañeros por el trabajo, por todo lo que hemos demostrado. Sin embargo, nosotros somos muy disciplinados, creemos en el centralismo también democrático, y eso será una decisión que se tome ya en las instancias de la Revolución Ciudadana. Por lo que compete a mí, yo voy a estar donde realmente se requiera que yo esté, organizando, impulsando, dando la cara, estando allí, y lo voy a estar, porque como les digo, esa es la causa que defiendo y la causa por la cual luchamos. Una de las características que tenemos en el Distrito 2 es que muchos de los militantes son jóvenes. Por ejemplo, acá tenemos a nuestra compañera Emily Vera, que es concejala alterna de Guayaquil, quien en la pandemia, 2 de la mañana, llamando a la gente por la cantidad de fallecidos que hubo en la pandemia, y ella muy preocupada, ayudando, gestionando el tema con la policía, con la morgue, con las cajas. Es decir, nosotros lo que asumimos son justamente esas causas. Y en el marco de eso, como les digo, esa decisión no corre en el marco de nosotros, sino básicamente de los entes orgánicos de la organización política, pero nosotros, de caso de ser, lo asumiremos con muchísima responsabilidad y, como usted lo decía al inicio, nunca dejando de vista, ¿verdad?, esas causas por las que también luchan los otros sectores, los jóvenes, las madres, las personas de tercera edad. Eso es realmente lo que hace tener una representatividad, asumir esas causas como tuyas y luchar por aquellas. La última pregunta, Leo. Si me permite lo de Leo. Vea, hay un tema fundamental y ha sido una expresión vox populi de las bases. Y le digo así, aquí estoy sentado en el mismo lugar en donde tuve la oportunidad de entrevistarlo en agosto de 2006. Siempre refiero en alguna entrevista esta parte. Lo senté aquí, o me visitó por una coyuntura de un amigo. Me visitó acá el economista Rafael Correa, precandidato, agosto de 2006. Y se sentó acá, yo me senté acá y manejamos una entrevista de 1 hora y media aproximadamente. Pude conocer el programa de gobierno. Me interesó, me gustó. Como ingeniero comercial en planificación y finanzas, he visto que paulatinamente ha ido cumpliendo todo lo que ofreció y hasta más. Y esto no significa que esté haciendo campaña, por favor. Soy libre de dar mi criterio y siempre lo hago. Y si tengo que dar el mérito a quien lo tiene, le doy, no tengo ningún problema. Por si de repente hay alguna persona que tergiversa la expresión. En ese sentido, hemos visto de cerca, quiero decir, el proceso y la evolución de la Revolución Ciudadana, la ejecución de su programa programático de trabajo. Pero también hemos visto de cerca
que cuando él llegó a la presidencia llegó solo sin asambleístas. Pero hubo la primera elección, se metieron cualquier cantidad de personajes. En el 2009 se metieron mucha cantidad de personajes más por la ventana. En el 2014 ni que se diga, en nuestra localidad está para contar y nombrarlos uno por uno. Pero cuando se necesitó la verdadera acción de respaldo y lealtad, se fueron. Opositores sacaron ventaja. Por último, se cuadraron, realizaron su vida. Como usted, venimos trabajando desde hace mucho tiempo en acción y labor social y comunitaria. Y aquí estamos, en bicicleta y a suela limpia. Pero nos complace y podemos alzar la cara, mirar al frente, poner la frente bien henchida, con orgullo y dignidad. Pero ¿qué hacer si siempre está el riesgo y las probabilidades de que mucha gente vuelva a enquistarse y a meterse con agenda propia, como decía aquel personaje? Con esto terminamos, Leonardo. Sí, yo también considero, y estoy muy de acuerdo con lo que usted ha expresado. O sea, yo creo que inclusive lo que ocurrió después de la traición de este nefasto gobierno al plan que ganó en las urnas, yo creo que también se pudo dar se avisoró, o mejor dicho, se demostró un poco, o se evidenció, mejor, el término se evidenció algunas de esas cosas, ¿no? Hay muchísima gente que siempre estuvo por sus intereses personales, se fueron. De hecho, hemos visto en este momento cómo están, perdónenme la expresión, pero lo decimos en el argot, en el barrio, ¿no? Andan por los techos en este momento, ¿verdad? Porque siempre siguieron esa agenda. Pero lo que sí pudo evidenciar también son las personas que se quedaron realmente siendo leales a un proyecto político. Y los tenemos. Yo voy a mencionarles, por ejemplo, un caso, la compañera Alexandra Arce, la única alcaldesa, ¿verdad?, que se quedó, después de tener muchos alcaldes, ¿verdad?, del partido, pero la única alcaldesa que se quedó justamente apoyando y respaldando y en resistencia fue justamente la ex alcaldesa de Durán, Alexandra Arce. Pero también tenemos compañeras asambleístas, como por ejemplo la compañera Verónica Guevara, ¿verdad?, que está justamente en los cantones. Y ella ha asumido un proceso de resistencia y lucha, de organización en los territorios. El asambleísta Byron Valle, acá también en el sur de Guayaquil, por nombrarle algunas figuras, Ricardo Patiño, Paula Pavón, Virgilio Hernández, Gabriela Rivadeneira. Es decir, mucha gente se quedó en resistencia, ¿no? Pero eso lo que hizo es justamente evidenciar. ¿Qué hacer ahora? Ahora tenemos que ser cautelosos. O sea, yo creo que ahora una de las cosas que no podemos hacer es cerrar las puertas. Estamos también, sabemos que no se puede hacer eso, pero ojo, ampliar no significa que es gente que va a venir aquí a poner o a mostrar o a tener una actitud de general. Es decir, ahora yo vengo aquí, quítate tú, que yo soy el que ordeno. No, señor. Es decir, aquí viene y hay que construir. Hay que empezar a construir nuevamente. Porque, ojo, también así como hay algunos que están y ya cruzaron la línea roja y no van a poder regresar. Pero también hay otros que realmente lo que hicieron fue quedarse callados o simplemente quedarse en silencio. Y hay que evaluar, yo creo que evaluar. Si en este momento también nosotros cometemos un error de ponernos de cacería de brujas y hacer juzgadores, yo creo que eso tampoco no está bien. Yo creo que hay que evaluar. Yo creo que no todos los casos son iguales. No todos los casos y en todas las situaciones son iguales. Yo creo que hay que evaluar y hay que obviamente ampliarse hasta donde no pasen las líneas rojas, tomando en consideración que ya tuvimos una primera experiencia. ¿Y qué fue lo que en aquella vez le permitió a esta misma gente cooptar esos espacios? Eso también no hay que permitirlo, ¿no? Entonces yo sí creo en la amplitud, más serenidad para ver cuáles son esos espacios que se van también trabajando, porque hay que reconocer el trabajo de la gente que se quedó. Eso es fundamental. Pero la gente que nos quedamos y que hemos gastado suela y que nos hemos con lluvia, con sol, que hemos estado inclusive en la cárcel, tampoco no podemos adoptar una actitud de resentido y pensar que somos los únicos, ¿ya? Creo que es importante no irse a los extremos. Creo que es importante entender el momento histórico en el cual que estamos viviendo, que se juega en realidad la recuperación del país, que se juega o regresar en realidad a ese estado de bienestar o nuevamente a sentar las bases para que la derecha, el poder, y yo no estoy seguro que podamos resistir tanto tiempo. Entonces, no, más bien
Creo que hay que tener en este momento una actitud de sueños, de esperanza, de unidad, de organización, de tener un objetivo superior, que es recuperar ese país para el pueblo. Yo creo que es, pero creo también que hay que tener esa línea roja para no poderla cruzar con muchos actores que le hicieron muchísimo daño, no al presidente Correa, no a los actores políticos, le han hecho daño al pueblo ecuatoriano. Gracias, Leonardo. De verdad que muy complacido, un diálogo muy ameno, interesantes sus expresiones. Yo quedo muy agradecido por haber aceptado esta invitación. Todos los días jueves tenemos este espacio en la noche. Mañana tenemos entrevista con el doctor Eduardo Franco Lor y va a estar muy interesante. Invitados a todos quienes están siguiendo la señal, bastante y muchos comentarios se han generado en esta tarde. Agradecemos al protagonista de esta entrevista, Leonardo Quiroz. Las palabras finales suyas y solamente recordarle que en nuestro medio, por ejemplo, un ciudadano extranjero de hace 2017 está residiendo acá. Hace un mes y medio, algo así atrás, antes de que falleciera Carlos Luis Morales, estuvo llamando a gente, incluso a quien le habla, tratando de alinear para armar y fomentar la campaña del señor Otto Sonnenholder. Pero de un momento a otro aparece como correísta y diciendo que tiene contacto directo con el presidente y que, bueno, relativamente ofreció y condicionó de que si llega a la presidencia apoya a ser cantón nuestra parroquia y que él apoya. Y al parecer él tiene contacto directo y queriendo romper los tableros. Entonces, creo que eso también no está conseguido. Hay gente que ha trabajado lealmente y hay gente que ha estado pendiente en este trabajo. Sus palabras finales, Leonardo, para despedir y ojalá en una próxima podamos contar con su presencia. Sí, Byron, yo quería agradecerle a Aroma Estéreo justamente por la invitación. Qué importante, reitero, qué importantes son estos espacios para dar justamente esa batalla contrahegemónica a los medios tradicionales. Qué importante es que nos puedan dar voz a algunos actores que obviamente por conveniencia no nos dan los espacios en los medios tradicionales. Gran trabajo, mi estimado Byron, admiración para todo el trabajo que ha venido realizando. Y efectivamente hay gente como la que ha mencionado, ¿no? Ha mencionado gente, y lo importante es que en este momento nosotros nos conocemos. Como fuimos pocos los que nos hemos quedado en resistencia, conocemos a la gente que se quedó, a la gente que en este momento y con quienes han andado y en este momento viene. Por eso yo hablaba de la línea roja, que es importante. Pero en este momento decirle a todos los compañeros y compañeras que no perdamos la esperanza, que mantengamos la esperanza altiva, que lo único que no nos pueden doblegar es la moral, es la alegría, es esa rebeldía, porque nuestra rebeldía no es mala, nuestra rebeldía es por una causa, y es una causa que beneficia a la gran mayoría del pueblo ecuatoriano. O sea, a no claudicar, a organizarnos en cada barrio, en cada sector, en cada parroquia, en cada cantón, a unirnos también en una sola causa. Como dice Rafael Correa, entre más oscura la noche es porque ya pronto va a amanecer, y es lo como nosotros lo estamos sintiendo. Invitarlos a la campaña justamente Guaya se activa. La semana pasada pudimos visitar a nuestro hermano cantón Milagro, estuvimos también en Durán, en diversas partes, en otros cantones, en El Triunfo, bueno, en diversos cantones también se desarrolló, acá en Guayaquil también en el norte, en el centro, y esta semana nos vamos a volver a activar. Yo quería darle también una invitación a algunos puntos que se van a activar. Voy a hablar por el Distrito 2, hacer la invitación en la entrada de la 8, ¿verdad? Nos vamos a encontrar a las 9:30 de la mañana, ¿verdad? En una actividad de alegría, de esperanza. Vamos a pegar algunos stickers de Rafael Vuelve, porque la gente nos pide, yo quiero para mi carro. Entonces, a mantenernos con esa moral altiva, con esa moral en alto, ¿verdad? Altiva, alta también en el sentido de estar sonriente frente a lo que ocurre, porque la alegría es lo único que no nos van a poder robar, ni la esperanza. Entonces, un abrazo para todos y para todas. No claudiquemos y estamos seguros que hemos resistido, y hemos resistido también, que por eso venceremos en el 2021. Fuerte abrazo para todos. Muchísimas gracias, Mike. Gracias a usted, Leonardo Quiroz, por esa importante gentileza de atender nuestra invitación para esta entrevista. Dios quiera muy pronto tenerlo nuevamente acá cuando haya algún tema crucial para tratar. Muchas gracias a usted. Entiendo que tiene que atender su agenda de medios, hay muchos compromisos. Hoy hay que trabajar fuertemente, al menos dirigiendo un distrito completo. Y Guayaquil, la ciudad más poblada del Ecuador, la cosa ya me imagino es bastante seria. Muchas gracias, Leonardo. Vamos, señoras y señores, amigos y amigas, mientras desconectamos la señal, el contacto con Leonardo Quiroz, a continuar en nuestro trabajo informativo. Señoras y señores, amigos y amigas de la sintonía,
Estamos llegando casi a la parte final de nuestro servicio de entrevistas, información, análisis y opinión. Muchas gracias a los comentarios. Por acá tenemos a Eric Vallejo. Los jóvenes somos el hoy y el ahora. Los jóvenes tenemos la responsabilidad histórica de recuperar el futuro. Movimiento Plus, presidente Milagro. Oh, bueno, ahí está interesante comentario. Por ahí el comentario de Valeria Cuello. Leonardo Quiroz, Revolución Ciudadana. Vuelve la Revolución Ciudadana, dice por acá. Tenemos comentarios de Emily Vera Aya, la señorita concejal del Cantón Guayaquil. Bucarán está libre y en fiestas cuando en su casa encontraron medicina sin poder justificar y armas. Sus hijos prófugos y bueno, tanta situación. La justicia en nuestro país, tremendo. Gabriel Esparza Rendón. Bien, Leonardo, dice acá el comentario. A ver, escuchemos el comentario. Poniendo sobre la mesa la verdadera participación social de los jóvenes en la política, temas que no se discuten en los medios tradicionales. Así es. Exacto, señores. Creo que estamos tratando de suplir la necesidad de tratar temas importantes como el que hoy hemos citado. Téngalo por seguro que la mayoría de temas que hemos planteado en nuestras entrevistas semanales o diarias son de mucha connotación social. La juventud es llamada a ser y estar en la política. Necesitamos nuevas ideas y la fuerza para construir el país que soñamos. Emily Vera, excelente. Hola, Valeria Cuello dice, bueno, un saludo ahí interno entre los participantes. Saludos cordiales, por acá tenemos, dice George Mullizac. Lógicamente, reconectar la transmisión que estábamos llevando adelante en esta precisa tarde cuando entrevistábamos a un distinguido invitado, el señor licenciado Leonardo Quiroz. Estuvimos con una entrevista muy interesante tratando temas inherentes a la participación de los jóvenes en la política nacional, amigos de la sintonía. Noticias, información, novedades para ustedes tenemos todos los días a través de nuestro portal principal de noticias, invitados a participar activamente de lunes a viernes a la hora indicada. Señoras y señores, amigos y amigas, concluimos, hubo un corte de energía repentino, logramos habilitar la señal, pero realmente se nos quedó bloqueada la cámara y por acá tenemos este inconveniente. Queremos saludar a toda nuestra amable audiencia por esa atención que nos brindaron al servicio informativo y la entrevista que el día de hoy la habíamos planteado realizar con el licenciado Leonardo Quiroz. Gracias, señoras y señores. Estaremos, Dios mediante, el día jueves próximo con otra entrevista interesante. Felicidades, buenas tardes. En la noche de hoy, 19 horas, la cita con las noticias a través de el noticiero Aroma.